Y vamos a ver que todo el proceso de gestación que vive José, la palabra dice que a los 17 años más o menos llegó a la casa de Potifar. O al jovencito, 17 años. Pero él gobernó recién a los 30. O sea, de los 17 a los 30 pasaron 13 años. 13 años. Estoy rápido con las matemáticas. 13 años pasaron. Entonces fue un proceso largo. O sea, ¿quién quiere vivir un proceso de 13 años? Va a la casa de Potifar. Y es bien fuerte ahí porque la posición de esclavitud a veces uno no la logra imaginar. Pero ellos no tenían derecho a nada. Ellos no tenían derecho a tener pareja porque le pertenecían, eran un objeto. Le pertenecían a su amo. Ellos no tenían derecho a tener familia, a tener pareja, a tener sueños. Justamente el que el Señor dijo, ¿tienes sueños? El soñador José quedó en la posición de no puedes tener sueños. Si tienes algún interés no se va a cumplir porque eres esclavo. ¡Qué fuerte! Quizá alguno está viviendo en esa posición hoy día, donde el Señor te dijo A y tú estás viviendo Z. Uno dice, pero ¿cómo? Si el Señor me dijo A y yo estoy viviendo en la cola. El Señor me habló de sueño y no puedo soñar. Eso es lo que pasaba a José. El Señor algo estaba procesando en José para que esos sueños se dieran en un cuerpo procesado. Diera luz en el momento preciso. ¿Qué pasa si un bebé nace antes de tiempo? Es prematuro, ¿verdad? Y viene con muchas complicaciones. No se le logran desarrollar bien los pulmones, entre muchas otras cosas. Porque cada día y cada semana hay desarrollo dentro del feto. Yo no soy experto en ese tema, pero me acuerdo que teníamos una aplicación con mi esposa cuando iban naciendo nuestra hija y te iba explicando. Tu hija está de porte de una mandarina. Y uno dice, ¿una mandarina? Y mi esposa así. O sea, ¿cómo va? No, siempre impecable. Hoy día estoy ácido, perdón. Yo era el que estaba así. Una mandarina, ¿y por qué estoy así? Y te va explicando qué cosas se le están desarrollando, el oído. Es bien interesante cada área que se va desarrollando dentro de los bebés. Pero ¿qué pasa si en ese momento nace? O sea, no puede vivir. Se pierde, ¿verdad? Se pierde todo lo que el Señor está depositando acá. Lo mismo con José. Sus sueños no se podían concretar de manera inmediata porque no estaba siendo procesado. Había altivez en su corazón quizá, había inexperiencia. Entonces va a la casa de Potifar y la esposa, ¿verdad? Se le insinúa. ¿Y saben qué? Podría haber hasta sido una oportunidad para José. Porque él no iba a tener derecho a tener pareja. No tenía derecho a recibir amor, a sentirse amado. Y cuando se le presenta a la esposa de Potifar, podría haber dicho, quizá esta es la puerta del Señor. Quizá por aquí voy a recibir amor. Claro, es la esposa del jefe, pero quizá es la única opción que tengo. Es mi jefa también, quizás me sujeto a ella. Pero él decidió arrancar, porque había un peso de justicia más alto sobre él. Hay momentos donde tenemos que correr en los procesos, o sea, ni siquiera enfrentarlos, correr. José sale de ese lugar. Lo fome es que esta mujer le logra, la Biblia dice que varias veces, no fue una vez. La última vez como que le quitó un manto a José y se quedó con la prenda. Lo acusan, se va a la cárcel, ahí ya peor todo. Él, miren, ¿saben qué? Es justo con su jefe, con su dueño. ¿Saben? Dios ve esas cosas. Dios ve que José es justo con su dueño a pesar de que su dueño fue injusto con él y lo mandó a la cárcel. Y ahí el Señor lo mira y dice, estás aprendiendo, José. Estás aprendiendo porque en el momento en que yo te ponga por sobre todo, no vas a ser injusto. En el momento en que pudiste tomar esto, no lo hiciste. Fuiste procesado. Entonces va a la cárcel y la palabra dice que era el mejor en la cárcel. ¿Quién es el mejor en el peor lugar? Eso es interesante, ¿eh? Porque ser bueno en lugares donde todo es bueno es fácil, entre comillas, porque hay una presión por hacerlo. Pero ¿quién es bueno en el lugar donde todos son homicidas, donde todos son violentos, donde el lenguaje eso es? ¿Quién es bueno en ese lugar? Como pregunta, o sea, ¿somos luz en ambientes así? Ustedes cuando están en ambientes complejos donde alguien habla violencia, inmoralidad, ¿ahí eres luz? ¿O nos volvemos como ellos? ¿O callamos quizás? Callamos y nos quedamos ahí como... O vamos con una palabra de luz y dice, no, eso no es así, eso no está bien. No está bien que trates a las mujeres así.
No está bien que te refieras a tu esposa así. Me tocó ser el policía malo hoy día. Javi la semana pasada ministró de la esperanza ligada a la paciencia, y es lindo eso. Y está bueno, y digo amén, también lo tomo. Y de subir a la torre fuerte. Pero yo hoy día quiero ministrar de parte del Señor también. ¿Qué pasa cuando me quiebro? Cuando no soy paciente, cuando cedo ante lo malo. Y voy a dar ejemplos muy prácticos. No sé, hay un grupo de varones o de mujeres y están hablando en contra de su esposo o de su esposa, y tú te sumas. El Señor te llama a honrar a tu casa, y aquí oramos por las generaciones y por la casa. Pero en ese ambiente tú dices, sí, mi esposa es igual, y mi esposo es igual. Y es igual de quedado, y es un tal por cual. Me sumo, amiga. Amén. Y que esto quede aquí. Y que nadie sepa, ¿no? Pero saben que son pequeñas acciones que el Señor mira, que el Espíritu Santo está viendo. Sé que es un ejemplo no dramático, pero eso va probando el corazón y va restando autoridad sobre la casa, restando autoridad sobre la familia. Entonces hay vientres espirituales que están gestando proyectos en cada uno de los que están aquí. Aún en los niños hay vientres. Por eso siempre hay que hablar verdad sobre ellos. Ellos tienen sus luchas. Mis dos hijas son pequeñas, pero tienen luchas espirituales. Les vienen crisis, a veces hay que pelear con ellas, pero hay momentos donde hay que dejarlas que batallen. Como un David cual Goliat. Y ahí es donde estamos nosotros afirmándole, decir, tú puedes vencer al temor. O sea, ese terror nocturno que les viene a los niños son luchas que tienen. Hay dinámicas a veces que se levantan. Los jovencitos igual luchan con dinámica. A veces uno espera verlos grandes o casados para recién profetizar o hablar, pero no, hay vientres sobre ellos, gestando proyectos. Grandes proyectos e incluso situaciones complejas que ha vivido la nación, que han sido malos proyectos, han venido de jóvenes. El estallido social. Las redes sociales nacieron de jóvenes. Jovencitos que ni terminaron la universidad y transformaron el mundo con un Facebook, con Instagram. O sea, no estamos hablando de gente mayor que logró hacer eso, sino gente joven que estaba anidando proyectos y que vieron a luz. Entonces, en ese vientre del Espíritu van gestándose promesas del Señor. Y aquí quiero preguntarles, ¿qué moldea su vida? La semana pasada Javi ministraba de que la paciencia provoca un carácter probado, ¿verdad? Y el carácter probado provoca esperanza. ¿Qué moldea tu vida? ¿Qué cosas esas cosas que te irritan? Eso es justo lo que necesitas. Esas cosas que te cuesta lidiar son justamente las que el Señor toma para procesarnos. En Proverbios dice que el hierro con el hierro se pule, que el hombre con el hombre se pulen. Entonces, cuando vivimos situaciones dificultuosas es porque el Señor está haciendo algo. Y se lo leo en 2 de Samuel 16, 5, 13. Dice, al llegar el rey David a Bahurim, he aquí salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl. Contexto, David venía arrancando del palacio porque su hijo Absalón había tomado el reino. Entonces él sale de ese lugar y pasa esto. De ahí salió un hombre de la familia de la casa de Saúl que se llamaba Simei. ¿Cómo se llamaba? Muy bien, hijo de Gera. Cuando salió iba maldiciendo. Eso es lo que iba haciendo Simei. Iba maldiciendo. Y tiraba piedras a David. O sea, no solo maldecía, sino que ya también le está pegando. Está pegando. O sea, está tirándole piedra al rey. Ojo. Tirándole piedra a David y todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, así decía Simei mientras maldecía. ¡Fuera! ¡Fuera, hombre sanguinario e indigno! Eso es lo que le gritaba a Simei. ¡Fuera! ¡Fuera, hombre sanguinario e indigno! Y le tiraba piedra a David. Esperemos que no haya tenido tanta buena puntería. El Señor ha dicho, y mientras lo maldecía, verso 8 dice, el Señor ha hecho
volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. He aquí, estás prendido en tu propia maldad. Toda esa es la maldición que le estaba diciendo Simei, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué ha de maldecir este perro muerto al rey? Ahí está el amigo de David diciéndole: ¿por qué este perro muerto te está maldiciendo? Ahí está a veces esa persona que no viene con mala intención, pero viene sobre ti y te dice: pégale, defiéndete. Sí, pues si te está haciendo esto, acaba con él, pues. Estáfalo, ¿no? Devuélvele lo mismo. La ley del talión. ¿Ah? Ojo por ojo, diente por diente. A veces hay consejeros, sí. Me acuerdo una vez que una persona cercana tenía una jefa muy mala, la estaba tratando mal y estaba sufriendo mucho esta persona por esa jefa. Entonces estábamos en una comida familiar, todos cristianos, y digo todos cristianos porque los consejos que salían no eran muy cristianos. No. Un consejo de eso era como: no, yo voy a orar para que la echen, para que se vaya, para que se muera. Esas oraciones en contra. El Señor dice que Él vino a darle libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos. Y a veces nuestra oración o nuestra boca se levanta para atar más aún a esas personas. ¿Ah? ¿Qué decía Jesús sobre eso? Ora por tus enemigos, ámalos, dice. Esa es la medida de Jesús. Ese sería el consejo de Él. O sea, si ustedes quieren el consejo de Jesús, Él diría: ¿sabes qué? Esta persona me está tratando mal, ámalo. Pero yo venía a maldecirlo, Señor. Yo quería que lo ataras. No, es que yo vine a desatar. Otro consejo era: no, yo le paro los carros, y yo, no sé, le golpeo la mesa. Y bueno, varias de esas cosas. Justo había contado esta persona antes, yo le había mandado por mensajito qué es lo que recibía yo. Y era justamente esta palabra. Y yo decía: Dios te está procesando. Con estas personas Dios nos procesa el carácter, con gente compleja. Él va generando en nosotros no un corazón amargo, sino un corazón, porque saben que en ambientes de congregación todos nos amamos, o se supone. Se supone que todos nos cuidamos, ¿verdad? No debiese pasar nada raro aquí. Pero también tenemos que estar preparados para situaciones dificultosas que están afuera. Entonces, el Señor muchas veces va procesando nuestro carácter y esta gestación de proyecto con dinámicas que se levantan en contra de nuestra vida, en contra de nuestro llamado, para apagar el fuego del Señor. Pero eso está hecho para que vayamos encendiéndonos más y no vivamos en función de la aprobación del resto, sino podamos mantenernos en lo que el Señor nos dijo, y no en función de lo que la gente dice. Bueno, dice versículo 9, dice: entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué te ha de maldecir este perro muerto a mi rey, mi señor? Déjame que vaya ahora y le corte la cabeza. Esta era la solución de Abisaí. Ni siquiera Dios tenía, o sea, ni siquiera David debía hacerlo, sino que él se ofreció y dijo: mira, yo le corto la cabeza. Esa persona que dice: yo peleo por ti, déjalo ahí, déjamelo a mí. Y David le responde: pero el rey dijo: ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijo de Sarbia? Si él maldice y el Señor le ha dicho: maldice a David, ¿quién pues le dirá: ¿por qué has hecho esto? O sea, lo que David está diciendo es como: si el Señor permite que esto me pase, algo está procesando en mí. Si el Señor permite que esta situación estoy viviendo, algo está procesando en mí. No soy víctima. El problema del que está en la posición de víctima es que necesita justicia constante y nada tiene que cambiar. Y la paciencia es ir cambiando cosas. Es el aguijón de Pablo que está ahí constante, pero lo mantenía cercano al Señor. Estas cosas nos mantienen cercanos al Señor. Si tuviéramos todo resuelto, quizás ni siquiera le necesitaríamos. Por eso Jesús, cuando predicaba, decía: qué difícil es que un rico entre al reino. Y no porque menospreciaba al rico, sino porque como el rico podía pagar todo, tenía amigos de cerca, porque todos querían ser amigos del rico, no tenía necesidades monetarias, podía comprar salud. Entonces no tenía un momento de quiebre para ir al Señor. Son estos momentos de tribulación lo que provoca paciencia.
Por eso Pablo dice, gócense en la tribulación. En la tribulación. ¿Hay alguno atribulado? No me levanten la mano. Pero te voy a decir, gózate en la tribulación. Y piensa así, algo el Señor está haciendo, por algo lo permite. Al Señor no le pasan por alto las cosas. No es como, no me había dado cuenta que te estaban destruyendo. No. De verdad que no. Si estás ahí, el Señor te va a dar la capacidad de soportar y avanzar. Esa presión va a hacer que se provoque un carácter probado en ti y va dando un buen fruto. No, voy a ser como José, voy a ser fiel aún en la cárcel para que llegue el momento cuando tenga que administrar mucho, eso no me va a nublar, porque fui fiel en lo poco. El que es fiel en lo poco es puesto en lo mucho. Amén. Paciencia en el dolor. Gálatas 4:19 dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La paciencia como proceso de gestación genera dolores de parto. ¿Y qué está pasando? Cristo se está formando en ti. Eso es lo que provoca la paciencia. Ese carácter que se da, ese carácter probado es Cristo. El que tiene que resucitar en nosotros es Cristo. El que muere es Jordan, el que resucita es Cristo. No es Jordan en una versión 2.0, un Jordan más divertido, más tierno, más comprensible. Es Cristo el que necesita ser nacido en nosotros, en nuestro carácter. Y eso es lo que menciona Pablo, ese proceso de dolores de parto. Y miren, Pablo hablando de parto no habiendo tenido nunca un hijo. Pero debe haber sido un dolor de verdad de, necesito que Cristo sea formado. En todo parto hay dolor, rompimiento, sangre, pero también hay un fruto de amor. ¿Saben qué? Detrás de la paciencia, de ese dolor, del sufrimiento, va a haber un fruto. Aguanta. Aguanta. Y más que aguantar, de solo aguantar, mira, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo producto de esta situación que estoy viviendo? Quizás en la familia alguien se ha levantado. Quizás alguien cercano te ha puesto el pie encima. Quizás hay proyectos que no se están dando, intenta y no se están dando. Hay situaciones que quizás no están funcionando del todo. Persiste en el Señor. Anda a Él, ora a Él, búscalo a Él para que Él complete su obra en nosotros. Entonces, cuando estamos más cerca por dar a luz, las contracciones aparecen y aumentan con mayor dolor e intensidad, ¿verdad? Acá las mamitas saben eso. No tenemos que apresurarnos. Nos pasó una vez con mi esposa de que la primera experiencia con Yadai no fue del todo buena, ¿cierto? Porque tampoco sabíamos. No sabíamos. Ella tuvo el bebé en la micro. No. Te voy a contar algo interesante. No sabíamos. Tampoco hubo tan buena atención en el lugar donde fuimos. En la micro. No. En la clínica. Y claro, no fue tan buena experiencia para ella. Entonces la segunda, la Vale estaba muy impaciente. Muy impaciente. Entonces sentía contracciones y era ya, vamos, porque van a hacer. Vamos. Y tenía 4 meses. No, si estábamos cerca de la fecha. Perdón, yo voy tirando bromitas en medio para que vayan despertando. Pero resulta que un día dijimos, ya, van a hacer. Estaba con contracciones, fuimos. Teníamos la platita justa para toda la atención. Y llegamos, la ven en la tienda y dice, no, todavía no está dilatada. Así que para la casa. Y te cobran un dineral, estos tipos, así como por decir que no, como ya tanto. Y la Vale iba triste más encima por eso, porque decepcionada, porque tenía esa impaciencia porque naciera pronto la guagua. Yo por ahí abordo siempre las cosas con humor, porque le dije, al menos nos salió gratis el estacionamiento. Nos salió barato el estacionamiento, nos salió gratis. Pero claro, ella iba muy triste porque quería que naciera muy pronto y también sentía dolores. O sea, eso no era ficticio. Finalmente, la Abby nació mucho más rápido y fue menos doloroso que la primera. Así que por ahí fue bueno. Apocalipsis 3:7-8 dice, y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra. ¿Quién está escribiendo ahí? Jesús, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra. No es un ángel,
es Jesús, es Cristo. Dice esto, yo conozco tus obras. Esto le está diciendo el Señor a la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia del Apocalipsis que le habla aquí en Filadelfia ya no tenía fuerza humana. Le dice eso. Sabes que tienes poco poder, pero no has negado mi nombre. Te has mantenido firme. Has sido paciente. Te has sostenido en eso. Entonces Jesús dice, yo abro esta puerta. Guardó mi palabra, guardó mis instrucciones. ¿Saben que no hay poder humano, no hay institución, principado, potestad? Ni siquiera las puertas del Hades pueden prevalecer con la puerta que el Señor abre a la iglesia. Y ese es el canal del parto. Ese es el lugar donde pasan los procesados, los que fueron pacientes. Esta iglesia fue paciente, guardó su palabra, se mantuvo firme en lo que le dijo el Señor. O sea, no fue cediendo a la presión del ambiente. Los planes de Dios deben salir por el canal del parto, por la puerta del redil, por Cristo mismo, y no por cesárea. Ojo, aquí hago un paréntesis. Cuando hablo de cesárea, no estoy hablando de las mamitas acá que tuvieron cesárea, ya para que quede claro. Estoy hablando de una cesárea espiritual. Cuando yo apuro el proceso, cuando no logro mantenerme firme y cedo, y prefiero soltarlo todo. A eso estoy hablando, ¿ya? ¿Queda claro, verdad? Cuando hablo de cesárea no estoy hablando de los que han tenido cesárea, yo nací por cesárea, ni siquiera supe nacer. Con eso les digo todo. Entonces, no, porque era muy grande, 1,83 m, imagínense. Yo nací parado, yo nací caminando. Miren qué poderoso, Marcos 15, 37 al 38. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Imagínense en la cruz a Jesús gritando, terminando el proceso que estaba viviendo con un grito de parto. ¡Ah! El grito de Jesús. Dice, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El velo del templo medía unos 30 y tantos metros, 36, que se medía con codos, pero metros unos 36, 35. Se rasga de arriba hacia abajo. ¿Qué abrió? Cuando Jesús muere, expira, grita, se abre el canal del parto, se rasga el velo, hay un nuevo pacto. Su proceso de paciencia en la cruz se completa con un grito, con un dolor, como cuando la mamá da el último grito, puja última vez, mamita. Yo estaba en los partos. ¡Buah! Así. Ese grito donde sale el bebé y dice, ya está todo bien. Eso pasó con Jesús. En la cruz gritó antes de morir. A veces las películas muestran a Jesús así como que muere casi durmiendo, pero él dio un grito y expiró. Eso sabe en Lucas, o sea en Marcos 15, 37 al 38. Y cuando él grita, se rasga el velo y empieza un nuevo pacto. Se corta. Ese fue el nacimiento que provocó Cristo. Su muerte provocó que hubiera un nuevo pacto. Eso fue lo que él procesó en su vientre y fue manifestado. Entonces hay que tener paciencia en el dolor porque hay un nuevo nacimiento. Amén. Aborto por falta de paciencia. El hombre natural aborta los proyectos del Padre y el carácter de Cristo en su vida. En 1 Corintios 2, 13 al 14 dice, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Hay procesos que el Señor está haciendo y no los logra entender. Y escapa, y arranca, y responde mal, y renuncia, y deja la embarrada. Porque no logra entender lo que el Señor quiere hacer con ellos. Y vive toda la vida tomando malas decisiones. Toda la vida escapando del mundo y de las situaciones que vive. ¿Por qué? Porque el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu. Porque para él son necedad. Porque si uno le dice a alguien, no lo enfrentes, suéltalo, perdónalo. ¿Cómo no lo voy a perdonar? ¿Cómo no voy a perdonar a mi papá si me falló? ¿Cómo no voy a perdonar a mi mamá? Porque las cosas del Espíritu son necedad. Es que yo no puedo, es que no lo voy a hacer. Y ahí está, en procesos eternos. Por no decidir, te va a doler. O sea, aquí dice el dolor de la paciencia.
No es que qué rico, voy a perdonar a la persona que me hizo tanto daño. Pero ese dolor de parto va a dar un nuevo nacimiento en ti, un carácter probado. Entonces, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen desde el Espíritu, espiritualmente. Ahí hay una imagen de un minero que está haciendo este hoyo en la mina y está a punto de alcanzar el oro y se rinde. Es la típica imagen. A veces nos pasa eso, la presión del proceso, esta prensa de aceite, donde van presionando y va saliendo aceite. Y hay un momento donde uno dice, ya no más. Y no logra darse el fruto porque abortamos por falta de paciencia. Ese es el rey Saúl de la serie de David que les decía. Cesárea por falta de paciencia. Primera de Samuel 10:8. El profeta Samuel le dice a Saúl: descenderás delante de mí a Gilgal, y he aquí yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Esperarás 7 días hasta que venga a ti y te muestre lo que debes hacer. Esta era la instrucción de Samuel a Saúl. Le dijo: va a ir a Gilgal, me va a esperar 7 días, yo voy a ofrecer un sacrificio y las cosas van a andar bien. Solo eso. Espérame, por favor, sé paciente. 7 días. Igual no es menor. 7 días. Eso sale en 1 Samuel 10:8. En el capítulo 13, 1 Samuel 13, verso 4 dice: entonces el pueblo se reunió con Saúl en Gilgal. Bien, checklist. Hizo lo primero Saúl. Llegó a Gilgal. Y los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. Y aquí está la presión. Están los filisteos enfrente para pelear en contra de Israel. Dice 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y gente tan numerosa como la arena de la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Mixmas. Esa era la cantidad de gente que iba en contra de Israel. Piensa en qué cosas a veces hacen quebrar tu paciencia. ¿Cuál es ese ejército que ves que está ahí? Cuando los hombres de Israel vieron que estaba en apuros, pues el pueblo estaba en gran aprieto, el pueblo se escondió en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos, en fosos. La gente empezó a esconderse, la gente de Israel. El rey ahí, viendo a los filisteos, y los cercanos se empezaron a esconder. En lo que pillaban, en un hoyo se metían, en una cueva, arriba de un árbol. Qué terrible de haber sido para Saúl el ver cómo todos claudicaban. Sé paciente. Hay cosas que quizás tú vas a ver que van a claudicar, hay gente que cede, hay gente que va a tomar acciones o situaciones que te gustaría hacer, pero el Señor dijo: espera. Y no producto de eso te va a mover. Entonces Saúl ve todo esto, dice: también algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galaad. Ya esos hebreos se fueron, literalmente se fueron, lo dejaron solo. Al Jordán. Pero Saúl estaba todavía en Gilgal y todo el pueblo le seguía tembloroso. Él esperó 7 días. Bien igual. Hizo caso. 7 días. Conforme al tiempo que Samuel había señalado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal. Y el pueblo se le dispersaba. Y es que yo me imagino que Saúl le decía: espérenme 7 días y el profeta va a venir. ¿De verdad viene? Espérenme, por favor. Llegó el día 7, todo ya, hoy día viene. Sí, está por llegar. Y no llegaba. 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo: traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Y esto es lo más terrible. Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, o sea, cuando terminó la acción, Saúl, he aquí que Samuel vino y Saúl salió a su encuentro a saludarle. O sea, recién había terminado y llega Samuel. Ya había hecho lo que no tenía que hacer. Y llega Samuel. Pero Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y he aquí que Samuel vino. ¿Qué has hecho? Y señalados. Y Saúl le respondió: como vi que el pueblo se me dispersaba, como tú no llegabas dentro de los días señalados, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal,
y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Y Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado, no has sido paciente, no has esperado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. O sea, lo que estaba gestando este reino perpetuo sobre Saúl fue abortado, murió. Su linaje iba a ser de la tribu de Benjamín. Claramente el Señor tenía otros planes, porque termina siendo la tribu de Judá, David. Pero había un plan sobre Saúl y no logró soportarlo. Abortó antes de tiempo, se desesperó. Dice: pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Me imagino a Saúl con sus hijos diciendo: tú vas a ser rey. Y se pierde esa promesa producto de que él no fue paciente. Él no solo dañó su vida, sino que dañó a sus generaciones. Lo que tú haces, lo que tú estás gestando aquí, producto de la impaciencia, daña a las generaciones. Los que vienen, los que quizás ni siquiera conoces, van siendo dañados porque decidiste abortar, porque decidiste soltar las cosas rápidamente, porque no aguantaste la presión, porque no esperaste unos minutos más. Una espera sin fin. Esta es otra historia que quiero ya para ir cerrando, Éxodo 4, 24 al 26. Aquí resulta de que también hay una promesa sobre Moisés, la cual sí se cumple. Y él va a entrar a la tierra de Egipto a manifestar las plagas, ¿verdad? Y todo lo que conocemos de Moisés. Y dice que aconteció de camino, cuando salió desde la casa de Jetro, su suegro, con su esposa y su hijo, salen de ahí, de camino hacia Egipto. Dice: y aconteció en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Y uno dice: ¿pero cómo? ¿Cómo si el Señor le puso una promesa a Moisés? Él va a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios quiere matarlo? O sea, suena hasta duro y decimos: ¿qué pasó, Señor? Entonces Séfora, la esposa de Moisés, tomó un pedernal, una especie de cuchillo de piedra. Tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo: tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Y Dios le dejó. Ella había dicho entonces: eres un esposo de sangre a causa de la circuncisión. Lo que sucede acá es que Moisés estaba varado en la frontera, a punto de concretar también ese nacimiento de lo que el Señor le habló. Había sido procesado 40 años Moisés, pero no puede entrar porque no estaba en pacto. Y no él, sino su hijo. Y el Señor dice: entra tú y tu casa. Hay cosas que el Señor también necesita que cortemos, porque eso está impidiendo que demos a luz. Hay gente que lleva con un embarazo de años y no da luz porque todavía no ha hecho pacto en áreas que tienen que cortar con este cuchillo esa grosura de carne del corazón. Eso es lo que hizo su esposa y lo lanzó. Dijo: bueno, hacemos pacto con el Señor. Moisés tenía pacto con Dios. Séfora y su hijo no. Estaba caminando a medias. En el reino las cosas a medias tampoco dan a luz. No es que Dios no quería que entrara. Su anhelo era que Moisés pudiera entrar a traer libertad. Pero eso se vio frenado. No podía dar a luz porque no estaba en pacto. ¿Qué áreas de tu casa no están en pacto? Es que no sé por qué no me está yendo bien en los negocios. Es que no sé por qué no doy fruto en esto. Pero ¿estás en pacto con tu finanza? No sé por qué no están funcionando las cosas en casa con mi hijo. Pero van al Señor, están en luz como familia, están en pacto. El Señor quiere cortar parte de esos prepucios del corazón que están permitiéndonos, o sea, coartando la entrada. Entonces hay una espera sin fin y quizá alguien dice: sí, yo he sido paciente, llevo 10 años que se cumpla la promesa que Dios me dijo. Y no se cumple porque no está en pacto. No porque el Señor no quiera. Y ahí estás toda la vida, la eterna promesa.
eterna promesa, y no da luz, y no da luz, y no da luz el proyecto del Padre sobre su vida, porque no decide por el Señor. Dice, bueno, voy a cortar lo que apaga lo que el Señor quiere hacer en mí. Hay que ser valientes también. La paciencia, ese carácter probado, implica ser valiente. Esto yo lo voy a cortar, esta relación la voy a cortar, esta situación la voy a cortar, este trabajo que el Señor me dijo sale hace 3 años y sigo ahí, lo voy a cortar. Me pasó en una empresa, disculpen los ejemplos personales, pero lo cuento no para glorificarme yo, sino porque me costó y fue el Señor. Donde el Señor nos habló con mi esposa de salir. El Señor es muy paciente, porque nosotros le dijimos al Señor ya, pero danos, no me acuerdo si eran 2 o 3 meses. 2 meses le dijimos al Señor. Qué harto tiempo, 60 días. El Señor quería que saliéramos ese día, pero el Señor es paciente y dice, bueno, tienen 2 meses de gracia. ¿Por qué esos 2 meses de gracia? Porque entre medio empezamos a buscar bastones. Pega, que apareciera alguien, atento al oído, a ver si alguien tenía trabajo libre. En ese tiempo, o sea, solo yo estaba trabajando, mi esposa estaba cuidando a Yadai en casa y ese era nuestro único ingreso. Arrendamos, pagamos cosas, entonces no, si yo quedaba sin trabajo un mes, no me daba para sustentar la casa al siguiente mes. Y tampoco teníamos un dinero de sobra. Vivíamos bien justo. Entonces, pero el Señor dice, salgan de ahí. Por razones bien específicas. Entonces avisé. Yo ahí tomé la valentía y dije, voy a avisar. Y fui a avisar 2 meses antes. No me creyeron, porque ¿quién va 2 meses? Este vino a amenazarme. Y encima, lo gracioso es que yo voy, abro la puerta del jefe y todo, y le digo, hola jefe. Me dice, hola Jordan. Yo, en la pega, todos los años que estuve, siempre le dije, sabes que tengo mucho trabajo, si pueden contratar a alguien que me ayude. Porque incluso yo salía siempre después de la hora normal, no sé. Salía a las 6:30 y yo me iba a las 7:30. Me quedaba 1 hora más, todos los días. Y llegaba antes para poder adelantar trabajo. Y a veces ni almorcé, muchas veces no almorcé. Me compraba una energética y un pan, eso era. Sí. Mal, muy mal las cosas, pero yo como que lo aceptaba también, pues como que lo toleraba. Entonces, y aparte habían ambientes muy malos, era bien complejo. Bueno, el Señor fue procesando muchas cosas ahí en mí. Pero ya se habían procesado y era momento de salir. Entonces, entro a la oficina. También le decía, o si no, súbame el sueldo porque no gano nada en comparación con los demás. Y estoy haciendo mucho, me voy, llego antes, me voy después. Y entro y me dice, Jordan, tengo buenas noticias para ti. Y yo le dije, sí. Dijo, te vamos a subir el sueldo y aparte voy a contratar a un ayudante. Oh, y era la esposa de Potifar que se estaba ofreciendo ahí. Todo lo que había pedido, todo lo que había soñado estaba delante mío. Y parecía ser una respuesta del Señor, pero el Señor había dicho salgan. No había dicho quédense y los voy a sorprender. Entonces dije ya. Me doy la vuelta y llamo a mi esposa. Le digo, oye, me están ofreciendo esto. Y me dijo, no, pues el Señor dijo que teníais que salir. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Claro, como ella no iba a recibir un sueldo más alto. Y voy y le digo, no, jefe, sabe que no puedo aceptarlo porque en 2 meses más me voy. Para él fue gracioso que yo le dijera que en 2 meses más me voy. Estratégico igual, estratégico de una manera con poca fe. Porque yo salí en septiembre del trabajo y en septiembre nos daban una gift card por el aguinaldo. Entonces yo esperé el aguinaldo para decir, me voy con un poquito de plata. Pues, ¿sí? Aquí no es una historia solo de fe, no, también había temor. Entonces, bueno, llegó al final septiembre, el jefe no me creía que me iba hasta que ya en la última semana dijo, en serio, hablé como con 3 gerentes que me llamaban y me decían, pero ¿por qué te vas? ¿Qué pasó? Y yo, no, tengo otros planes, tengo otro lugar, no tenía nada. Así que no le voy a decir, el Señor me dijo, porque ahí sí que ya pasaba por esquizofrénico. Sí, uno igual, uno es cristiano pero consciente. Entonces, ya hablé hasta con los gerentes del área, gente bien pro, con la persona de recursos humanos. Nunca me habían llamado y ahora me ofrecían todo. Pero no salí. Amigos me decían, la cosa está mal afuera, ¿por qué te vas a ir? Hay un amigo que todavía tengo contacto con él, siempre hablamos. Y no, salí y claramente el Señor abrió muchas más puertas y muchos más caminos.
La última semana sumaron a alguien. Fue bien interesante porque el Señor, cuando nos habló de salir ahí, dijo: te estoy sacando de una tierra como de muerte, de Egipto, y si sigue ahí te vas a morir con ellos, de esclavitud. Y yo, cuando me voy, a mi jefe le dio varicela. Estaba lleno de roncha y no me pude despedir de él, como una especie de faraón. Heavy, fue heavy. No me pude. Le hice así: chao jefe, que le vaya bien. Eso sí. Entonces, hay cosas que tenemos que cortar y que no son fáciles. Eso para mí no fue fácil. Pero hay un fruto que digo, tendría que haberlo hecho. O sea, si hoy día hablo con mi yo del futuro, digo, bien, o sea, tendría que haberlo hecho antes. O sea, al final la gift card no fue tan buena, la del 18 de septiembre. ¿Ah? Pero a veces hay una espera sin fin, estancados por no entrar en pacto. Y ahí está, y no puedes cortar eso, esa alianza con ese socio, esa alianza con esa persona, esa comunión con algo que te está restando y está abortando los propósitos de Dios en tu vida. ¿Ah? Y no es que quizás seas altivo y dejes de hablar con la gente, pero hay cosas que tienes que cortar. Hay cosas que hay que remover para ver el nacimiento, porque está en estrechez. Y no es una estrechez que está provocando la acción del Espíritu, sino que una estrechez que está provocando la tiniebla para abortar. Te está presionando el vientre con tal de matar los proyectos del Señor en ti. Y quizás cuántas promesas hay en ti. Qué lindo es cuando nos profetizan, ¿verdad? Todos nos sentimos bien cuando oran y dicen: oh, me vino a reconfirmar una palabra que tengo hace 10 años. ¿Qué estás esperando? ¿Otra reconfirmación en 15 años más? Ese bebé ya está grande acá y no puede salir a luz por situaciones que no te has permitido. Y no podemos estar en una espera sin fin. Tienes que dar el fruto. Tienes que nacer. Es interesante que Jesús, cuando muere, Él muere a la hora 9. 9 meses de gestación, Él muere a la hora 9 y da luz un nuevo pacto. Es poderoso eso. ¿Y saben que los frutos del Espíritu que estamos recibiendo, saben cuántos son? Son 9 meses. Yo estoy seguro, pero de verdad segurísimo, que el Señor va a abrir y van a haber nacimientos de proyectos, ¿no? También de hijos, de ministerios, de capacidades, de dones, que el Señor va a entregar al completar estos 9 meses de comer estos frutos. Pero come el fruto. Pero cuida este proceso. No lo vivas así como: sí, los hermanos están comiendo del fruto de la paciencia. Para mí, bueno, es lo mismo. Comamos de lo que el Señor está haciendo en nosotros. Tierra de nadie. Habían, y con esto cierro, si los chicos me pueden acompañar. Sí, esta es mi última diapo. En Israel habían unas ciudades de refugio que se crearon, porque se acuerdan que la ley, esta es la ley del talión, la ley del ojo por ojo, diente por diente. Si uno, no sé, le pegaba a alguien, te pegaban de vuelta, era todo tal cual. Igual es heavy esa ley. Y resulta de que hicieron ciudades de refugio porque a veces alguien podía meterse en un altercado sin querer. Imagínense, en esos tiempos se levanta alguien en contra de tu papá, un ladrón, y lo empieza a golpear y tú lo defendiste y mataste al ladrón. Tenías que ir te tenían que matar también. Pero es que yo estaba defendiendo a mi papá. Te viste en un asunto que terminó minando tu vida. Y entonces, ¿para qué servían estas ciudades de refugio? Mandaban a estas personas porque sabían que no había sido con mala intención. Estaba en defensa propia, estaba cuidando a su papá. Los mandaban a las ciudades de refugio. Pero lo fome de eso es que él tenía que dejar su casa, dejar su familia, dejar sus proyectos, dejar lo que el Señor estaba desarrollando en ellos para vivir en una tierra de nadie. Las tierras de refugio eran ciudades donde había muchos homicidas. Y algunos sí mataron con querer, pero se fueron para allá, para resguardarse. En esa tierra no podían verse a luz los proyectos, no se daban a luz y tenían que esperar eternamente. Y la palabra dice que a veces las personas eran libres cuando moría el sacerdote que hacía su juicio. Es interesante eso, porque cuando Jesús muere, el sumo sacerdote, quedamos libres. Salimos de esa tierra de refugio, de esa ciudad de refugio. Y si bien podría sonar lindo una tierra de refugio, el Señor me hablaba específicamente de que quizá algunos vivieron situaciones, se vieron enfrentados en conflictos ministeriales, familiares, cosas que trastocaron su corazón y quedaron varados ahí.
en ciudades de refugio, donde el arpa está colgada, donde el don quedó guardado, donde el ministerio quedó en el desierto. Y te quedaste ahí. Y pasó algo y el Señor quizás te había profetizado manifestar misiones y no las manifiestas porque estás en esa tierra. Y el Señor quiere sacarnos de ese lugar. Dos cosas el Señor me hablaba que quería hacer hoy día. Que cortemos todo prepucio que pueda haber. Esto no es para todos. Quizá alguno diga, sí, yo necesito cortar cosas. Y hoy día me voy a decidir a cortar dinámicas de mi vida que no están permitiendo entrar a lo que Él me prometió. Y no se trata de paciencia, ya se trata de una espera sin fin. Porque tienes que ser valiente. Y la otra dinámica es gente que por verse en algún conflicto, en alguna situación, fue a esta ciudad de refugio y ahí está, no operando en lo que el Señor llamó. Y no da a luz lo que el Padre habló de ellos. Porque alguien los maldijo. Porque alguien dijo, no te va a ir bien. Quizá un papá, una mamá, un ministro de fe. Y ahí quedó. Y no puede prosperar. ¿Y saben qué? Intentan prosperar, se les va a dar. Y se cae el proyecto el mismo día. ¿Les ha pasado? Están preparadísimos para concretar. Van a dar el paso de fe. Y les falla el auto. Se les enferma a alguien. Y todos los recursos se van en eso. Y no logran concretar. Hay algo que está minando lo que el Señor quiere hacer. Y no se logra permitir este nacimiento. Y están en una espera sin fin. Producto de estas dos áreas. Ciudad de refugio. El Señor nos ministraba la semana de subir a la torre fuerte. No ir a la ciudad de refugio. Esa ciudad de convictos. Esa ciudad donde quedaron destronados. No, es que algún día el Señor me habló de esto. Pero yo creo que ya no se dio. Ya no sé. Cambiaron mis planes. ¿Saben qué? El Señor puede restaurar eso que Él habló sobre ti. Puede cumplir la obra. Puede cumplir lo que habló sobre Abraham y tener un hijo sobre los 100 años. Lo puede hacer. Abraham dio luz sobre los 100 años. Sobre ti van a nacer cosas a pesar de tu edad, a pesar de los años que han pasado. Y eso no es por voluntad de hombre, amado. No es porque alguien lo permita, porque alguien les dé el vamos, sino es por disponerse a entrar en esta dinámica. Miren, si alguno recibe de hacer ese cortar en fe, ese prepucio que no deja entrar en pacto, o si alguno se ha visto en esa tierra de refugio donde no fluye, no puede fluir porque quedó alejado, y hay dones, hay ministerio, hay una promesa del Señor, pero no da luz, no logra dar a luz. Siempre hay algo que se levanta, siempre hay una situación que viene a abortar lo que el Señor dijo de ustedes. Les invito a que pasen adelante en fe, que puedan pasar adelante y podamos orar por eso y salir de la tierra a esta ciudad de refugio, pero también de poder cortar